Está la doctora Cecilia Tovar, ella es filósofa, es investigadora, responsable del equipo Iglesia y Sociedad del Instituto Bartolomé de las Casas. La hemos invitado porque cuando nosotros los creyentes, los católicos, no católicos, hablamos de iglesia, muchas veces hablamos sin fundamentos, sin conocimiento y nos quedamos ahí en esos famosos titulares de los periódicos, ¿no? Que ya viene el Papa Negro, que el rayo que cayó anoche es preludio de que cosas peores van a venir, es decir, tormento tras tormento para la gente que no conoce, porque los diarios ya pueden hacerlo, tienen toda la libertad. Pero, por otro lado, hay otros analistas, como Ramiro Escobar, nuestro colega, en el diario La República, sostiene que el papado de Benedicto XVI no ha sido un papado en tiempos serenos, sino que tenía un montón de problemas, ¿no? que han tenido su repercusión en la propia Grey y en la propia feligresía, y que esto de alguna u otra manera puede haber afectado también en la continuidad de la iglesia en varios sectores sociales. No estamos para hacer ese análisis porque no hay encuestas que también a veces son perniciosas para decir, esta encuesta dice que la Iglesia Católica ha perdido fieles en los últimos tiempos porque ya la gente no cree en el catolicismo, pero en fin, pero que ha habido problemas, sí, se han presentado, que algunos lo dicen que el Papa estuvo en apuros y que en función a eso ha tenido que renunciar. Son especulaciones, nadie tiene ninguna verdad sobre el tema. Lo cierto es que el Papa ha dicho con su palabra, a través de esa carta, que ya no tiene fuerzas, que él prefiere que el colegio cardenalicio decida ya el 28, a partir del 28, tener un nuevo Papa. Doctora Cecilia Tovar, bienvenida a Radio Nacional, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo está, don Alberto y todos los oyentes? Gracias. A ver, en la manera más sencilla como usted lo sabe hacer, explíquele a los ciudadanos cuál es el impacto, cuál es en el fondo el significado de esta renuncia del Papa Benedicto XVI. Esta renuncia es un gesto muy importante del Papa Benedicto XVI y un gesto que él había anunciado. Hace unos años, en una entrevista con un periodista, Peter Sewald, que fue publicada en un libro llamado Luz en el Mundo, el Papa dijo: un Papa puede renunciar cuando siente que ya no le dan las fuerzas para la tarea, pero no conviene hacerlo en tiempos de crisis. Y en ese momento estaba toda la crisis de los abusos del clero. Y el Papa no consideró posible renunciar hasta que más o menos hubiera hecho todo lo que él podía para ordenar esos temas. Pero creo que lo ha hecho ahora para mostrar que el cargo de Papa no es vitalicio, que es una función, que no se trata de sacralizar a un ser humano, por más de que nos despierte una gran veneración y simpatía, que lo que se trata es de una función en la Iglesia y que debe ser cumplida con todas las fuerzas necesarias y la energía. Y él ya fue elegido muy mayor, él sabía lo que se le venía porque ya él conocía de los casos y los afrontó. Y ha hecho todo lo posible por sacar adelante a la Iglesia en estos tiempos muy difíciles, y cuando ha considerado que las cosas estaban no tranquilas, pero medianamente tranquilas, él ha considerado que ya debía dar ese paso porque estaba realmente ya muy falto de fuerzas. Sucedía que en los viajes había que acortar a veces los viajes y una serie de problemas para desplazarse. Ustedes lo han visto andar como en un carrito. Y él considera que la Iglesia debe ser asumida por quien tenga todas las capacidades físicas, ¿no?, para poder desempeñar. Es un trabajo muy difícil. Doctora, es decir, el perfil ideal del próximo Papa debería ser un representante que esté bordeando los 70 años para que pueda tener un horizonte de vida que le permita cumplir con su labor pastoral ecuménica. Bueno, eso es lo que normalmente se hace. Hay algunos papas que han sido elegidos mayores, como Juan XXIII o Benedicto, y eso no ha impedido que den cambios fuertes. Pero el caso de Juan XXIII, nada menos que un concilio ecuménico. Pero lo que importa acá es las razones de la renuncia del Papa, que son, primero, despersonalizar la función,
no identificar la función con la persona, mostrar que es un cargo que no es vitalicio y que debe ser renovado cuando se necesita. Y en ese sentido es lo central. Ahora, ¿quién va a poder ser papa? No lo sabemos. Hay muchos candidatos, se habla de muchos. Lo importante también es lo que dijo Juan Pablo, Benedicto al renunciar. Estamos en un mundo que cambia vertiginosamente y se necesita responder a eso. Ese es el desafío que él nos deja. Se necesita un líder. Se necesita alguien, se necesita en verdad que la iglesia se ponga al día, ¿no? Es lo que dice el mismo Benedicto. En un mundo de cambios tan vertiginosos ya se necesita alguien en verdad más joven también, alguien capaz de abrirse a este momento nuevo, de responder a ello. Ahora, los cardenales Sedano y Bertone, que son los más próximos en este momento a la estructura de la iglesia, de la parte, digamos, de donde está justamente el sitial del Papa, aparecen, pero no tan fuerte como se dio en el caso del actual Papa Ratzinger, cuando estuvo, ¿no?, la discusión de quién era el sucesor. Bertone es un hombre de mucha habilidad política, es muy reconocido políticamente. Es secretario de Estado. Claro, el camarlengo finalmente, ¿no es sí, cierto? Y es el camarlengo, efectivamente es el que se encarga de los asuntos corrientes de la iglesia durante la ausencia del Papa, una vez que el Papa renuncia. Sodano es el decano del Colegio de Cardenales, pero ya es muy mayor. En verdad, dice, quien entra Papa al cónclave sale cardenal. Es bastante sorpresivo. Se puede ver, hay candidatos, hay figuras. En América Latina tenemos una muy importante, don Oscar Rodríguez Maradiaga, que es cardenal de Honduras y además presidente de Cáritas Internacional. Una persona realmente con una cultura amplísima y capaz de justamente asumir este desafío del mundo actual. Tenemos también al africano, que dicen el Papa Negro, al africano Peter Turkson, que es ganés y que dirige el Pontificio Consejo de Justicia y Paz. Hay otro africano del que no se habla mucho, el cardenal Sara, que dirige Corunum, que es la especie de cabeza de todos estos organismos de ayuda y justicia que tiene la iglesia. ¿Qué tanto, doctora, se mueven al interior de la propia estructura de poder de la iglesia? Porque es obvio que nadie pueda desconocer que la iglesia es un poder, ¿no es cierto?, que tiene varias connotaciones, pero digamos, las congregaciones, por ejemplo, hay quien dirige las congregaciones de la fe, ¿no es cierto?, en el Vaticano, que es un cardenal, pero muchos dicen, la mayor fuerza la tiene el Opus Dei. Sí, yo lo he escuchado repetidas veces, ¿no? Yo le cuento para que usted tenga una información. Yo he sido corresponsal de Radio Vaticana durante 13 años. O sea, conozco... No me necesita. No. Corresponsal, he dicho, no soy un experto, corresponsal de prensa. Usted es el experto. Entonces uno conoce detalles, conoce trascendidos, ¿no? Entonces siempre hemos escuchado cosas así de las que le acabo de mencionar. Sí, el Opus Dei es ciertamente una organización eclesiástica muy grande, muy fuerte, con bastante influencia. Justamente el cardenal Sodano es uno de sus apoyos. El Papa Juan Pablo II también los tenía. Claro, él es miembro y ha sido autoridad acá del Opus Dei. Es cierto, eso existe, pero existen muchas otras organizaciones eclesiales también, movimientos, comunidades, etcétera. Hay una fuerza entre los Opus y los jesuitas. Bueno, eso también es lo que dicen, ¿no? Bueno, pero uno lo siente cuando yo, mire, claro. ¿Cuántas veces yo he visitado el Vaticano? Le voy a decir más o menos unas 9 veces, por lo menos, he estado ahí. Y uno sí, pues escucha, ¿no? Las mismas religiosas, que son las operadoras del Radio Vaticana, le comentan a uno, ¿no? Cuando uno está ahí, le hablan los mismos sacerdotes, hablan de estas cosas, ¿no? Como todo... Y hablan hasta, como hoy día dice el periódico Hoy Día, ¿no? Que la renuncia de Benedicto XVI revela pugnas en el Vaticano. Bueno, ¿qué tan cierto es eso? No ha renunciado por pugnas. Él renuncia porque, como lo dije, siente que el cargo exige mucho más que lo que puede dar una persona de casi 86 años. Imagínense, casi 86 años. Y además con 7 años de un trabajo durísimo. Eso es verdad. Él renuncia por eso. No es por un escándalo. No, las pugnas las ha encontrado desde el día que llegó, porque hay diferentes maneras de ver. Estaban, por ejemplo, los que se oponían a
a denunciar a Marcial Maciel, el superior de los legionarios de Cristo, que fue uno de los casos que el Papa Benedicto inmediatamente denunció. En cuanto él asumió el cargo, lo destituyó. Entonces, y o sea que ha tenido pugnas, no con el Opus, ha tenido pugnas con los legionarios de Cristo, que son una organización muy grande y con bastante dinero, y donde había casos flagrantes de abuso, y él ha enfrentado todo eso. Entonces no ha tenido un pontificado fácil, ha tenido ese problema, ha habido temas con las finanzas, y él ha impuesto una transparencia financiera e incluso una supervisión externa a cargo de los organismos que normalmente ven la banca. Y creo que eso ha sido muy positivo para la Iglesia, nada fácil. Doctora Tovar, ¿realmente es posible que exista un papa latinoamericano, o es una utopía que cada vez que se va a elegir un papa cobra interés mediático? Claro, cada vez que se va a elegir un papa, la Iglesia se acuerda que el 40% o más de los fieles son latinoamericanos. Y también se acuerda que la Iglesia en África es donde crece más, y que la Iglesia es una iglesia más del tercer mundo, pero la mitad de los cardenales son del primer mundo. Entonces, la vez pasada, el cardenal Bergoglio de Argentina, de Buenos Aires, casi resultó electo. Estaba entre los 3 candidatos más votados. Es lo que se sabe ahora. Y entonces ahora puede ser también que se piense, en algún momento del cónclave, se vea que haya un cardenal latinoamericano. Se menciona mucho a Sandri. Sandri es un hombre, es italiano, nacido en Argentina, no es exactamente latinoamericano. Ha hecho toda su carrera en Italia, pero él es más bien un diplomático de carrera. No sé si tendría el estilo pastoral como para... Le favorece la edad, ¿no? Tiene 69 años. Sí. Oscar Rodríguez tampoco es tan mayor. Doctor, ¿y cómo es la mecánica? Internamente, en privado, surgen las candidaturas cuando se reúne el Consejo Cardinalicio. Claro, ellos tienen reuniones de reflexión para examinar justamente la situación de la Iglesia, hacer un balance del pontificado, ver los desafíos que hay, y según eso tratar de tener un cierto perfil de cómo debe ser. Y por supuesto hay favoritos, hay gente que quiere tal o cual. Entonces, claro, hay posibilidades de un italiano. El italiano más mencionado es el cardenal Angelo Scola, que es arzobispo de Milán, es la segunda sede importante de Italia. Él es experto en bioética, seguidor del Papa Ratzinger. Y es un experto en temas de los musulmanes también, y la relación con los cristianos, ¿no? Así es. Creó una institución, Oasis, donde promueve el diálogo. Esa es una figura, ¿no? Es conservador también. Hay otros europeos que se mencionan, pero con menos fuerza. Se habla de un norteamericano, pero se piensa que mientras Estados Unidos sea una gran potencia, pues va a ser difícil que se acepte un... Ahora, vamos a hacer un poco, incursionar en algo que no es irreverente, pero la pregunta es necesaria. Me imagino que Raúl también la ha pensado. Europa, donde está precisamente la sede vaticana, que está dentro del territorio italiano, ¿no es cierto? Está la Santa Sede, está atravesando por un momento muy difícil económicamente. Así es. Y es obvio que esta crisis económica ha repercutido evidentemente en el Vaticano como Estado, ¿no es cierto? ¿Qué tan importante es la parte de la economía en la Santa Sede? Bueno, no mucho. El Estado Vaticano es pequeño. Ahí justamente les hablaba yo de las finanzas vaticanas y la banca vaticana, que el Papa Benedicto ha tratado de reformar y ha dado medidas concretas de transparencia, pero claro, está dentro de Europa en ese sentido. No es un elemento muy fuerte, creo, pero para usted recordará la que en la época del cardenal Marcinkus, no sé si usted se acuerda. Eso fue un escándalo, fue un escándalo terrible, y eso es lo que el Papa que se habló de una fuga de casi 300 millones de dólares. Eso no ha ocurrido ahora. No ha ocurrido ahora, no está ocurriendo ahora, que se sepa, puede saberse después, pero el Papa ha tratado justamente de introducir un elemento de transparencia en las finanzas vaticanas. Ha sido una de sus peleas más serias, aunque nadie casi se ha enterado de ella. Pero lo que sí sucede es que el Papa ha tomado posiciones muy firmes frente a la crisis económica y denunciando los mecanismos de egoísmo del capital que han llevado a esta especulación y a esta crisis mundial, y pidiendo que los más pobres sean protegidos de los efectos de la crisis. En este momento en Europa hay pues
casos dramáticos, ¿no? El caso de Grecia, el caso de España, donde tenemos tantos compatriotas y que cada día pierden sus casas o se quedan sin trabajo. Entonces realmente el panorama es terrible y todo esto se sabe que viene de la especulación financiera. Eso lo ha señalado también el Papa. Él no se ha callado. Sí, frente. doctora, ¿cuál será el papel del cardenal Juan Luis Cipriani en este cónclave de cardenales? ¿Él vota, no vota? Por supuesto que es papable? es un cardenal. ¿Cuál es su situación? Es un cardenal, como tal, pertenece al cónclave, él vota, él está en capacidad de elegir y ser elegido, pero eso no significa que vaya a ser elegido. Es decir, todos los cardenales, incluso usted sabe que puede elegirse papa a cualquier persona, siempre que sea esté dispuesto a ordenarse sacerdote, pero incluso a un laico, cosa que ha sucedido en siglos anteriores, pero que ahora no imaginamos. O sea, el cónclave podría llamar a alguien de fuera de los cardenales para decirles, mire, usted aceptaría el cargo. Es posible eso. Es posible, claro que es. En el derecho canónico es posible. O sea, no sale de los cardenales que están no necesariamente, en ese pueden elegir a cualquier cerrado. obispo, cualquier sacerdote o cualquier incluso laico dispuesto a ser ordenado. Y tendría que tener un, no sé, claro, no hablemos en ese caso extraño. de currículum, ¿no? Pero hablemos, no sé, de qué tales calidades tendría que ser. Claro, depende, pues ahora, como se sabe, el cónclave se va a reunir en marzo. Ya se sabe, el Papa ha dado sus días de preaviso muy consideradamente, y una vez que se cumplan renuncia y se va a Castel Gandolfo y no va a tener nada que ver con la sucesión, y los cardenales se reúnen y empiezan su ronda de conversaciones y ahí van intercambiando. Se va a un monasterio, ¿no? De clausura, ¿no? Se van a la Capilla Sistina y se cierran ahí. Yo creo que eso surgió para evitar justamente la injerencia del poder de los reyes o de los la nobleza, de la nobleza o de los políticos de la época que querían manipular la elección, y es sano en ese sentido, sí, ¿no? Doctora Tovar, cuando uno estaba muy niño, yo me acuerdo, mi madre muy creyente, muy católica, siempre nos decía, pórtate bien porque si no te vas a ir al infierno, si no te portas bien, no te vas a ir al infierno. Entonces uno diferenciaba entre el cielo, el infierno y hasta el purgatorio. Usted recordará seguramente. Sí. Esa era casi una formación que la hemos tenido durante, por decir, centenares de años, ¿no es cierto? Entonces siempre con el temor de que si me porto mal me voy al infierno. Hoy eso, como ha pasado ya casi parte de la historia, porque si uno le dice a un joven, ¿no? Oye, pórtate bien, no consumas drogas, no tomes alcohol, ¿no? Porque te vas a ir al infierno, se ríen en la cara de uno, ¿no? O sea, entonces uno dice, ¿qué ha pasado? ¿Qué tipo de discurso hemos tenido? Creo que esa parte, ¿no? Creo que las personas ahora no aceptan una religión impuesta a partir del temor, ni es la religión que Jesucristo predicó. Jesucristo predicó una religión libremente aceptada, en la que reina el amor, que exige un cumplir sus orientaciones, sus mandatos, su sermón de la montaña, pero que no amenaza con el temor. Y creo que todos esos mecanismos ya están, por así, ya fueron, como dicen los jóvenes, ya fueron. O sea que si yo le hablo, por ejemplo, a uno de mis hijos, hay que motivarlo por convicción, por convicción. Bueno, no sé, nadie sabe lo que hay más allá, pero se habla en esos términos de cielo, infierno, pero en verdad lo que cuenta es la convicción y el atractivo del mensaje cristiano mismo, el sentido que eso da a la vida. Ayer ocurrió un hecho que yo lo vi en la televisión y me parecía realmente increíble, ¿no? Un señor de 60 años es atropellado en la Panamericana, y pierde la vida el señor. Entonces el señor lo han colocado en la pista y le han colocado periódicos encima durante 2-3 horas hasta que llegó el fiscal. Ya lo habían visto los de la ambulancia, que llegó primero, los bomberos, y el señor ha fallecido. Y a la hora que viene el fiscal para el levantamiento del cuerpo, el señor empieza a mover la cabeza. El señor está hospitalizado ahora en un hospital porque le certificaron que el señor había fallecido. Esto ocurrió en las últimas horas. Claro, sí. Una cosa increíble, ¿no? Es lo que se llama experiencias cercanas a la muerte. Porque lo han cubierto ya, está definitivamente se va para la morgue. Sí. Y resulta que el señor, a la hora que llega el fiscal, ¿no? Mueve los ojos, mueve la cabeza y dice, oye, este señor está con vida. Y efectivamente, ¿eso es resucitar? No exactamente. El señor en verdad efectivamente no estaba muerto. El señor ha podido tener un shock fuerte. En esas condiciones no siempre
es darle un diagnóstico exacto. Y a veces hay cierta, no sé, pero hay muchas personas que han tenido un paro cardíaco. Como la respiratorio, catalepsia, por ejemplo, ¿no? Y después regresan y cuentan que han visto una luz y todo eso. Son experiencias reales de las personas. Yo ya tengo miedo porque mañana me dice, oye, ya sonó y me entierra, y al rato como a las 5 horas dentro de un nicho. No hay que pensar en eso. Levantar la cabeza. Bueno, y después esto, ¿qué ha pasado ahí? Ahora con la medicina actual en el hospital se van a dar cuenta, no se preocupe, don Alberto. Está en el hospital el señor. Ahora está suerte, en el hospital, ¿no? Qué tal sí. suerte que no se lo hayan llevado, y usted sabe lo que puede pasar. Bien, qué interesante es todo este mundo digamos, de la fe, ¿no? De la iglesia. Usted, en su opinión, usted que hace tan cerca el seguimiento a través del Instituto Bartolomé de las Casas, la situación de la Iglesia Católica, ¿cree que hemos perdido fieles? ¿Se han ido al otro lado de los evangélicos? Bueno, ¿Qué está pasando? ¿Qué sabe? Lo que pasa es que no teníamos costumbre de tener religiones al lado, como en toda Europa sí hay varias religiones, o en Estados Unidos. Y entonces cierta complacencia de que todos son católicos, lo que no es cierto. Y entonces ahora convivimos en una situación de cierta pluralidad religiosa, siendo la católica la mayoritaria. Tenemos que retomar la enseñanza del Evangelio, la proclamación del Evangelio como un mensaje de vida que da sentido, que da alegría, que motiva a vivir, que motiva a servir a los demás con alegría. Y eso creo que es un mensaje poderoso para las personas en general y para los jóvenes. Eso es lo que hay que hacer. Doctora, la elección del nuevo Papa podría ser la oportunidad justamente para un repunte de la Iglesia Católica en el mundo, un personaje carismático como fue Juan Pablo II, que fue incluso querido por los no católicos. Sí, es cierto, Juan Pablo II fue un personaje muy querido. Creo que Benedicto también lo ha sido, a pesar de su estilo, creo que voluntariamente menos personalista. Y no sabemos que se necesita una figura capaz de asumir ciertos cambios en la Iglesia, como ha dicho el mismo Benedicto, que para nada es un revolucionario, siendo más bien conservador. Sin embargo, se da cuenta que los tiempos corren, como él dice, ¿no? Entonces, una persona capaz de enfrentar esta realidad actual, ojalá que los cardenales tengan eso en cuenta y que sean capaces de escoger. Nosotros siempre creemos en la asistencia del Espíritu, ¿no? En ese momento sabemos que, por supuesto, es una realidad humana. La gente habla, la gente conversa sobre candidatos, es lo normal, ¿no? Ayer le contaba hace un momento al rector del seminario de Santo Toribio, que estuvo con nosotros, que ayer, explorando, buscando información sobre los papas para poder comentar hoy día, encontré en el YouTube la exhumación de Juan Pablo II, cuando fue exhumado para su beatificación. Es decir, un rito de mucho impacto, ¿no? O sea, lo sacaron de su tumba, lo pusieron en una de cristal, parecía como dormido, ¿no? Ya tiene varios años, ya, ¿no es cierto? Parecía dormido, lo sacaron, toda una veneración, la gente cantando ahí en esto que viene a ser casi una catacumba, ¿no? Debajo del, ¿no? Y la verdad es que tiene un impacto, estos misterios pues que hay de la iglesia, porque ya inmediatamente me hizo una llamada, estando en esa página, los cuerpos incorruptibles, ¿no? Sí. De Santa Rita de Casia, de Santa Así Bernardina. los oí también. Es una cosa impresionante. Sí, hay casos de esos, sin embargo son como signos exteriores. Lo esencial es la manera como esas personas vivieron, su entrega a los demás, su servicio a los más pobres, su hondura humana, su capacidad de ser auténticos, de creer de verdad, de practicar lo que creían. Pero eso, ¿cómo le da para que no sea hay algunos casos, así como hay también milagros y hay también cosas, pero esas son, no es lo central de la fe, son aspectos secundarios. Lo esencial, creo yo, es el testimonio de vida y la manera como se vive. Ha tenido por supuesto, ha tenido que renunciar el Papa para nosotros preocuparnos un poco en analizar nuestra existencia como católicos. Creo que es bueno que lo hagamos, no ante el caso de un Papa que ha muerto, porque los finales de papado siempre son difíciles, porque ya el Papa no puede conducir. Benedicto ha sido muy lúcido y muy valiente al darse cuenta de eso y evitar eso a la Iglesia. Y decir, bueno, que venga otra persona y que no haya un tiempo de
de cierto desgobierno, porque el Papa está enfermo, ya Claro. incapacitado. Además, todo lo que trasciende por ejemplo, con el caso de Juan Pablo II, que acudió a la celda donde estaba Ali Akka, ¿no? El famoso Sí. que lo intentó asesinar y lo perdonó y dialogó Así es, con él, sí. ¿no? Es una cosa impresionante, ¿no? Sí, Aquel que era su victimario sí, llega a hablar con él y lo sí, lo perdonó. ¿no? Eso es una actitud Impresionante. cristiana. Bueno, son cosas, exacto, actitud Así es. cristiana. Doctora Cecilia Tobar, no sé si tienes otra pregunta. Yo no. Satisfecho con la respuesta de la La doctora. doctora es filósofa e investigadora, responsable del equipo Iglesia y Sociedad del Instituto Bartolomé de las Casas. Mucho tiempo tiene el Instituto Bartolomé de las Casas, ¿no? Sí, ya Y en tiene América mucho Latina, tiempo. ¿no? Yo conozco gente que en Buenos Aires sigue a Bartolomé de las Casas. Sí, tenemos ya desde el año 74. O sea, sí. Cuando Vamos estuve a trabajando cumplir en ya Buenos 40 Aires, años. conocí gente que estaba vinculada a su instituto. Así es. Bueno, doctora, ha sido un gusto. Don Ha sido Alberto, gusto igualmente tenerla. un gusto. Muy amable. Muchas gracias. Vamos a la foto para la web.